Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo con nosotros para que tengamos vida en plenitud y vida en abundancia. Si tuviera que buscar un versículo o una oración de la Biblia, de la palabra, que me sintetice lo esencial del pensamiento y de la mística cristiana, me parece que elegiría este. ¿Y por qué digo esto? Por la palabra mundo. Generalmente se nos ha muy mal enseñado que el mundo o lo mundano es algo negativo, es algo malo. Incluso a veces nos dicen, vos sos demasiado mundano, demasiado terrenal. Muchas veces se nos ha enseñado a distinguir entre lo mundano y lo celestial o lo divino. Es más, de hecho me puse a pensar y a reflexionar sobre esta palabra y me preguntaba cuál será la etimología, el origen, la historia que hay detrás de esta palabra mundo o mundanidad. Y para eso agarré y le pregunté a mi amigo, el profe José Lázaro, que es especialista en etimologías, en letras, en literatura, qué significa esta palabra, cuál es el origen y qué tiene para aportarnos. Y nos dijo más o menos lo siguiente. La palabra que nos ocupa hoy es la palabra mundo, de mundus en latín, tomada a su vez de cosmos en griego, que significaba orden, universo, limpieza, ornamentación, adorno. Para los griegos era eso, el mundo. El mundo era el cosmos, aquello que estaba totalmente organizado, porque se veía un orden. El cosmos era ordenado. De ahí lo toman los latinos con el mismo significado, con el significado de limpieza y como lo opuesto justamente a desorden. En la época medieval y por influencia de la religión católica se traza un límite entre lo mundano, y ahí aparece otra palabra, mundano, condición de mundo, y mundinidad, también condición de lo mundano, y lo sagrado. Lo sagrado empieza a tener un valor significativamente distinto al valor de lo mundano. Lo mundano es la vida terrenal, las cosas que nos pasan acá, lo doméstico, lo situacional, lo cotidiano. Y luego aparecerá otra palabra que es lo inmundo, es decir, lo que está por debajo del mundo, que ahí eso ya para la iglesia pasará a ser pecado y para el hombre cotidiano pasa a ser lo sucio, lo desagradable, lo perverso, lo pervertido y demás. Dos palabras, mundo, mundinidad, que nos ocupan hoy. Gracias, José, hermoso tu aporte y muy oportuno para lo que venimos conversando. Qué loco, ¿no? ¿Cuánto daño nos ha hecho comprender mal este mensaje o haber confundido tanto tiempo que lo divino no tiene nada que ver con lo humano, con lo terrenal, con lo mundano, que la fe no tiene nada que ver con lo mundano, que en definitiva la espiritualidad está relacionada más con el cielo, con lo divino, que con lo mundano terrenal, cuando el mensaje central de Jesús y de gran parte de la espiritualidad cristiana es exactamente lo contrario, es Dios ama el mundo, Dios amó al mundo de tal manera que se involucra profundamente en él. Esto es lo que se llama encarnación. Decir que Dios encarna no es solamente decir que se hizo hombre en Jesús, es mucho más profundo. La encarnación tiene que ver con que Dios se mete en las entrañas más profundas de la tierra, en las entrañas más profundas de nuestra carne, de manera que en esta espiritualidad de Jesús, o esta espiritualidad cristiana, ya no hay división entre Dios y los seres humanos, hay unidad, hay un entramado, hay una vinculación y una conexión que siempre estuvo presente. La idea de que Dios y el mundo y el ser humano es algo separado y no se puede ni siquiera tocar es una mala interpretación. Entender y creer que este Dios de Jesús es un Dios que ama profundamente el mundo y que se ha encarnado y se ha embarrado con la tierra es, como decía recién el profe José, aceptar que todo lo mundano, que todo lo terrenal e incluso aquello que nosotros consideramos lo más bajo es de alguna manera amado por Dios, porque Dios ama al mundo y se involucra con él hasta las últimas consecuencias. Visto de esta manera, lo que nos propone este Evangelio o Jesús es que podamos vivir de manera tal que todo lo que tenemos alrededor es sagrado, es divino, y que para llegar a Dios o para llegar a ese espacio sagrado no hay que elevarse al cielo haciendo cosas extraordinarias o sacrificios o vaya a saber qué cosa, sino todo lo contrario. Mientras mi experiencia sea más terrenal, más mundana, más concreta, más voy a estar experimentando a este Dios que no está en lo alto, que no está afuera, sino que está profundamente conectado con lo más íntimo mío, con lo más íntimo de la tierra, del mundo. Y que una vez más, como decía Jesús, para hacer experiencia de este Dios no hace falta decir tantas cosas, ni hacer tantas cosas, ni ir a lugares concretos. Hace falta despertar el ojo interior del amor, despertar la conciencia que vive en nuestro interior y darnos cuenta que Dios o que la experiencia divina o trascendental está mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Y es mucho más concreto
y cercano de lo que nos han hecho creer o de lo que nosotros muchas veces imaginamos. Y deseo de todo corazón que cada uno de ustedes pueda realmente hacer esta experiencia de conectar con lo profundamente divino en lo profundamente terrenal y mundano de todos los días. Gracias por escucharme, nos vemos en la próxima.